Bueno, vamos a pasar a un vídeo. Si no te importa, Cristian, cuando tú puedas, nos lo pones y me callo para que lo podáis ver. Un pequeño resumen. Porque ahí se resumen pues unos años, sobre todo la segunda parte, el segundo año. Os cuento un poquito para que entendáis de qué estamos hablando. En el curso 2018-2019 viene un día por los pasillos Paco y yo nada más verlo venir digo, ¡bum!, ya trae alguna idea. Y me comenta de que dentro de poco, dentro de unos años, era el 5º aniversario de la circunnavegación de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, para nosotros Cano y Magallanes, luego explicaré el porqué. Y que qué tal si hacíamos o preparábamos algún tipo de seminario, de proyecto, de investigación, donde le hiciéramos grupo de trabajo. Y, oye, a mí me pareció estupendo y dijimos, pues venga, pues sí, vamos a lanzarlo. En un principio lo lanzamos a los alumnos de formación continua, pero rápidamente se apuntaron alumnos de todos los grupos, de todos los cursos, incluso un presente también participó en uno de los seminarios. Y nada, aquello fue cogiendo auge. Los alumnos, como habéis visto, se reunían en sus casas, se iban preparando la materia y demás. Y ya casi finalizando el curso, me vuelvo a encontrar a Paco por los pasillos, otra vez con la cara un poquito desencajada, y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, yo también, Paco. En aquellos entonces tenía yo mi oficina allí en la Casa de la Cultura, con lo cual era fácil de reunirnos, entramos, y me dice, David, el proyecto se nos está escapando de las manos. Y digo, se nos está escapando, y tanto, yo callado. Y él, sí, esto está cogiendo un nivel que yo no me esperaba ni por asomo. Y claro, va a terminar el curso, esto se va a quedar aquí, ¿qué vamos a hacer? Digo, yo no sé qué nivel estará cogiendo, pero a mí me han llamado de una fundación de Bilbao, perteneciente a la Universidad del País Vasco, donde me han preguntado que qué es lo que estamos haciendo. Y se queda sin sí. Y entonces, claro, es que una de las alumnas se ha puesto en contacto con la Universidad del País Vasco para que le dé información de X materia sobre estos personajes, que era lo que a ella había tocado.
Y digo, claro, pues resulta que allí en el País Vasco están liados con el aniversario, están montando, bueno, pues un montonazo de actividades para hacer durante ese aniversario, porque si todos recordáis, el Cano pues es español y es de aquella zona. Por eso decimos que nosotros los españoles deberíamos decir la vuelta al mundo del Cano y Magallanes en segundo lugar, que este no es nuestro, ¿vale? Entonces, para que hagáis una idea de la... Sí, dígame usted. El Cano es de nosotros, de Cádiz, no de Bilbao. Bueno. El Cano tiene 6 meses dando la vuelta al mundo y 6 meses en la Carraca de San Fernando. Muy bien, muy bien. ¿Se habéis dado cuenta, no? Cómo cogió volumen la historia, ¿no? Bueno, continúo. Gracias. Deciros que eso, que la historia fue de que esto fue cogiendo volumen, fue cogiendo cuerpo, nos quedábamos cada día más asombrados y nada, y en ese verano pues ya decidimos de que teníamos que darle más forma al asunto. Pues teníamos que reunirnos con la universidad y además rapidito porque comenzaba el curso en octubre y teníamos que saber qué hacíamos. En las primeras reuniones casi que salimos los dos escardados, dijimos, bueno, aquí vamos a... no nos han echado ni cuenta, no nos quieren ni ver, pero nada, volvimos a llamar a las puertas, volvimos a insistir, volvimos a acercarnos, ya llevábamos más el proyecto más consolidado y nada, y claro, rápidamente la universidad nos pidió la información, se la empezamos a pasar y para que os hagáis una idea... Después nosotros, analizándolo tranquilamente, no es fácil que la Universidad de Sevilla saque un proyecto adelante y decida publicarlo. Eso no se lo hace a cualquiera, ¿vale? Tiene que tener un trasfondo de investigación fuerte. Y es verdad que nosotros teníamos muchas ganas, mucha inquietud y le pusimos todo nuestro corazón porque se dieran cuenta de eso, pero que al final realmente lo consiguieron los trabajos de los alumnos. Como nos llamaron de la Universidad de Portugal, de Santiago de Chile. Fijaros, hasta dónde llegaron investigando, ¿no? Poniéndose en contacto con el sur de América para ver qué pasó por allí, si los barcos pasaron de verdad o no, si los vieron o no. El caso es que, bueno, definitivamente voy a agilizar un poco. El proyecto continúa para adelante y que sí, nos dan visto bueno hasta tal punto que empezamos con las primeras fechas de posibles actos a los que teníamos que acudir. Pero antes de hablar de esos posibles actos, que sucedieron todo en 2019-2020, vamos a ver un vídeo, ¿vale? Uno de los vídeos que se grabaron para proyectar durante el acto principal que nos propuso la universidad, que fue, si no recuerdo mal la fecha, creo que me lo dijeron los compañeros el otro día, el 22 de noviembre, ¿no? 22 de noviembre de 2019. 22 de noviembre de 2019 fue el día que nos dijo la universidad que quería que expusiéramos el proyecto en la Facultad de Derecho, donde se hacía una especie de seminario, de encuentro provincial, ¿vale? Donde participaban todos los alumnos del aula y aparte pues estábamos en todo lo que es la Universidad de Derecho y en unas salas que nos habían dado para exponer. O sea, en poco tiempo, en pocos meses, tuvimos que liarnos a hacer bueno, pues un trabajo de cómo plasmar hacia el público todo este proyecto de investigación y, sobre todo, preparar a los alumnos para que estuvieran en la sala, ¿cómo le llaman ellos? El magnífico salón magna, ¿no? El aula magna, perdona, el aula magna. Que no sé cuánta gente cabe, pero aquello es muy grande, aquello es enorme, y para que los alumnos fueran los protagonistas y presentaran el proyecto que habían llevado a cabo.
Fijaros si el proyecto fue importante, que os voy a lanzar una pregunta. ¿Conocéis los códigos QR? Sí, ¿no? ¿Lo conocéis, no? ¿En 2019 lo conocíais? ¿2018? No lo conocía ni yo. ¿Vale? Yo sabía que existían, pero poco más. Pues para que hagáis una idea del trabajo de ellos, cómo innovaron, que nuestro proyecto llevaba unos códigos QR. O sea, todo lo que exponía llevaba a su lado su código QR. Todo lo que habíamos hecho llevaba al lado un código QR. Desde la entrada en cualquiera de las salas de exposición, tú ya entrabas con un código QR, donde lo primero que se encontraba era una bienvenida, lo segundo era una explicación de lo que iban a ver y después eran audiolibros, explicación de lo que estaba de la proyección o de lo que se fuera a poner. Es decir, que fueron adelantados sus tiempos. Eso luego ya lo hemos visto que nos empezaron a copiar, como siempre nos pasa, vamos creando escuelas. Pero para que hagáis una idea del proyecto, hasta tal punto de que unos códigos QR que ahora son tan conocidos por una pandemia, ya nosotros lo estábamos utilizando para que cualquier alumno, si no podía leer las letras, si no podía verlo bien, si quería que fuera un poco más dinámico, pudieran presenciar la exposición desde otro punto de vista. Cuando la estábamos montando allí en la universidad, Paco y yo, los propios alumnos de la universidad se quedaban extrañados y apuntaban y decían, oye, qué buena idea, código QR, ¿y esto cómo se hace? Lo olvidaste, ¿no? Pues yo no, Paco, yo no lo olvidé, me costó. Bueno, pues lo dicho, no me enrollo más, vamos a pasar a uno de los vídeos que utilizamos en aquellas exposiciones, ¿vale? Y que creo que resumen un poquito bastante bien el tema del trabajo de estos alumnos. La primera vuelta al mundo nace aquí, en el puerto de Indias, en Sevilla, capital del mundo moderno. 5 naos aparejadas por la corona española y con 237 hombres a bordo inician la travesía del Guadalquivir. Les espera 3 jornadas desde Coria del Río hasta Sanlúcar, sorteando las dificultades que el cauce del río ofrece, bajíos, erosiones de las orillas y naves abandonadas. Lentamente se abre la marisma, ese horizonte infinito donde la historia se ha escrito desde los tartesos hasta nuestros días. Llegan a Barrameda, puerto de Sanlúcar, donde se despedía al viejo mundo o se agradecía volver a él. Las columnas de Hércules dicen adiós a las naves rumbo a Tenerife. En las Islas Canarias, puerto desde donde dar el salto a las nuevas tierras descubiertas. Cuando los vigías, viendo el pico del Teide, gritan tierra a la vista, la tripulación sabe que les espera varios días de descanso, mientras hacen aguadas y cargan alimentos frescos. A los pies del volcán vivía el pueblo guanche, dedicado a la recolección, la caza y a la cría de cabras. La corona castellana iniciará en 1464 su conquista, a la que opusieron una dura resistencia, como se comprobó en la derrota castellana de Acentejo. Alonso Fernández de Lugo, en 1496, llevó a cabo la conquista definitiva y recibió el vasallaje de los últimos menceyes de Tenerife. Una vez recogida la preciada brea, ponen rumbo sur-suroeste y se adentran en el inmenso océano. La primera tierra americana que divisan es el Cabo de San Agustín, y siempre costeando llegan a la bahía de Sepetiba, actual Río de Janeiro. Los panes de azúcar, las playas con arrecifes y la selva como fuente desconocida de alimentos va a ser su paisaje, mientras reponen fuerzas para seguir buscando el paso hacia el Mar del Sur. Fueron recibidos por los tupinambáes, que huyen al interior de la jungla cuando los marineros tratan de negociar con ellos. La derrota del viaje, recogida por Francisco de Asio,
cumple la intención de Magallanes, que es navegar hacia el sur, explorando cada entrante de la costa. A 28 grados de latitud sur, la costa se tuerce hacia el oeste, ilusionando a nuestros viajeros de haber encontrado el paso, cuando no era más que la desembocadura del Río de la Plata, que simula un brazo de mar de más de 10 leguas de ancho. Aquellas tierras estaban habitadas por el pueblo charrúa, nómadas cazadores recolectores que ofrecieron una fuerte resistencia a españoles y portugueses, alimentada con la leyenda o realidad de ser caníbales. Estaban dirigidos por un cacique que era elegido entre los más capaces de la tribu. Una vez tomada posesión del territorio en nombre del rey de España, se dirigen hacia el sur. Medio año pasado. El 31 de marzo de 1520, las 5 naves fondean en la bahía de San Julián. Magallanes, en vista de las duras condiciones meteorológicas, prepara las naves para invernar. Naufraga la nao Santiago. Se produce el motín que pone en peligro la expedición y que Magallanes solventa drásticamente. Pigafetta da el nombre de patagones al pueblo tehuelche, nómadas cazadores entre la montaña y la costa, organizados en torno al chamán, el hombre sabio. Con la llegada de la primavera austral, se inicia la parte del viaje que les va a llevar hasta el extremo sur del continente americano. El 21 de octubre doblan el Cabo Vírgenes y se adentran en lo que el capitán de la flota llamó Estrecho de Todos los Santos, actualmente de Magallanes. Las naves avanzan y retroceden constantemente por aquel laberinto, con unas condiciones marítimas extremas, vientos huracanados y fondos marinos desconocidos. Desde los navíos contemplan un paisaje virgen que llaman Tierra del Fuego, debido a las numerosas fogatas que los indígenas mantenían encendidas noche y día. Estaban emparentados con los tehuelches o patagones, adoraban a una deidad buena, Quenos, y temían a Hualiche, entidad maligna. Después de un mes en aquel dédalo, el cabo deseado les abre un océano jamás explorado y que llamaron Pacífico. Casi 3 meses de navegación está a punto de hacer fracasar la expedición. El escorbuto y la falta de agua provocaron numerosas muertes en la tripulación. Solo les guía la determinación de Magallanes de seguir hacia el oeste, hacia Maluco. El primer atisbo de tierra habitada lo tienen en las islas de Guam, que llamaron de los ladrones. Otra vez Pigafetta narra cómo vino una multitud de embarcaciones pequeñas y cómo los nativos subían a bordo y cogían cualquier cosa y se la llevaban. Tuvieron que echar mano de la artillería para mantenerlos a raya. Eran los chamorros, pueblo de cultura ancestral y que siguen manteniendo lengua y costumbres heredadas de los españoles. Las 3 naos, Concepción, Victoria y Trinidad, afrontan la última etapa del viaje hasta las Islas de las Especias. No sabemos la razón que llevó a Magallanes a dirigirse a la descubierta de las islas de San Lázaro, actuales Filipinas. Su destino quedó sellado en las playas de Mactán, en una escaramuza con nativos de la isla, y será Juan Sebastián Elcano quien lleve la expedición hacia Tidore, corazón de las Islas Molucas, la tierra de la especiería. A estas alturas del viaje solamente quedaban 2 embarcaciones, la nao Trinidad, que va a pretender, sin conseguirlo, la vuelta por el Océano Pacífico, y la nao Victoria, cargada de clavo, que al mando de Elcano se adentra por la ruta portuguesa de las Indias, bordeando África, de vuelta a España. La primera vuelta al mundo, aquella con la que descubrimos el espacio común que habitamos, la diversidad cultural y la abundante biodiversidad de nuestro hogar, el planeta Tierra, que tenemos la obligación de preservar como préstamo de las generaciones que están por venir. Los paisajes vividos, como habéis visto,
una de las muchas actividades que se organizó y que se realizó con los alumnos. Bueno, Paco, yo ya no quiero hablar más, en un ratito por lo menos. Te cedo la palabra, si no te importa. Yo la cojo. Pues muy bien, pues muchas gracias. Hasta ahora, de lo que se ha visto, es únicamente el resultado de un trabajo de más de 50 personas organizadas en grupos. Este vídeo que se ha visto era uno de los seminarios, y el proyecto se confirma en cuanto que hay publicaciones, porque cada uno de estos seminarios, el trabajo que se fue desarrollando, se constituye en un capítulo del que fue el primer libro, que fue este, en donde hubo tres seminarios que se pudieron publicar. Esto ocurrió en el momento de la celebración del proyecto, y 2 que faltaron por publicar, que están aquí, que es el libro de hoy. Concretamente, los 3 que se publicaron en el primer volumen era este que hemos visto, Los paisajes vividos, La vida a bordo, que es un capítulo en donde se trabajaba pues cómo era el día a día dentro de la tarea de sobrevivir en esos cascarones que habéis visto camino de las especies, y por los mares del sur, que era un grupo que se constituyó para organizar lo que es el tema de la cartografía de los caminos del mar. Y quedaron pendientes dos que son los que hoy se presentan en el libro, y que de entrada pues yo tengo que agradecer al representante de estos grupos, Antonio, Chari, Loli, que en principio actúan como representantes de sus grupos correspondientes, de los 2 grupos que quedaron por desarrollar en temas de publicación, que uno es el diario de a bordo, que ahora lo comentará Loli, y el otro era La memoria de las personas, en donde estaban pues Antonio y Chari y mucha gente. En cada caso, pues lógicamente eso lo... Claro, pero después de que David haya hecho tanta rosca con el proyecto y demás, y haber visto el vídeo, pues se nos viene a la cabeza a todos los que estuvimos trabajando en aquel momento, pues las sensaciones y los recuerdos y los tiempos en los que no se llegaba a tiempo o se veía que había que cortar por algún lado porque aquello no tenía fin a la hora de avanzar en la investigación, y tuvimos que lógicamente pues concentrarnos para dar fin en el plazo correspondiente a lo que era el final del proyecto, que iba a ser la exposición y el ciclo de conferencias que se iba a organizar a partir del mes de febrero. Todo se quedó truncado, no se pudo terminar el ciclo de conferencias, y la exposición quedó expuesta allí en la Casa de la Cultura durante muchos días porque nos confinaron. Ese fue el final un poco traumático de aquella historia. Pero bueno, realmente, bueno, no quiero decir que aquello fuera un final alegre, pero sirvió para que en el año 22 diéramos terminación al proyecto, cuando se puso en marcha una de las imágenes que han salido en el primer vídeo, que era la representación teatral del regreso. El regreso de Sanao Victoria, que volvía cargada de clavos a Sevilla, y ahí pues muchos de vosotros, actores consumados, pues pusisteis vuestra afición y vuestras ganas en dar en imágenes teatrales lo que significó la vuelta de Sanao Victoria, y ahí supuestamente pues terminábamos el ciclo y el proyecto en sí, porque yo, te os digo sinceramente, había olvidado ya la posibilidad de publicar este libro, pero al principio de este curso el que me lió fue él, porque fue el que me dijo: ese libro hay que sacarlo, ese libro como sea tiene que salir. Digo, bueno, ya está fuera de plazo, ¿verdad? Que no pasa nada porque en un momento determinado busquemos el momento adecuado y se presenta el libro y se culmina lo que es el final del proyecto, y por eso pues hoy estamos aquí. Pero como vuelvo a lo de las sensaciones, yo antes que nada, y como los protagonistas realmente de este libro es colectivo, y tengo aquí a compañeros que estuvieron en los grupos. ¿Qué recordáis de aquello, Loli? ¿Tú qué recuerdas de aquello? Pues yo la verdad, lo primero que se me ocurre, que recuerdo, y además cuando tú me dijiste que íbamos a hacer este evento, fue el misterio de mi audio. A día de hoy todavía sigue un misterio sin resolver.
Nosotros, una vez escrito las biografías, pues fuimos a la radio a hacer los audiolibros y grabamos nuestra biografía. Y entonces íbamos de 4 en 4 los compañeros, éramos muchos. La Radio y Televisión de los Palacios nos hizo el favor de cedernos los estudios y además teníamos que concretar sus trabajos, con que nos diera hueco, en fin, que íbamos de 4 en 4. Y el día que me tocó a mí con mis otros 3 compañeros, pues nos fuimos, grabábamos los audios y después los escuchábamos. Una vez que tú grababas, escuchábamos los audios para ver cómo había quedado. En fin, cuando ya terminamos todos los audios, los coge Paco, hace el montaje con música y demás, y cuando nos lo da a nosotros para que nosotros lo escucháramos, mi audio no estaba. Entonces yo le digo, Paco, mi audio no está. ¿Cómo que no está? Pues no está. Bueno, voy a preguntar a la radio. Preguntar a la radio, no estaba el audio. Tampoco nos dieron una explicación el por qué no estaba, porque se había borrado. Porque era desfasado. Exactamente. No te adelantes, Anita. Esto ya lo conté yo en su momento, pero el caso es que se había borrado. Había que volverlo a grabar. Nos dan cita, con la complicación que era que nos dieran cita, nos vamos otra vez, Paco y yo, y cuando llegamos a la radio, pues nos dice, pues creo que va a ser imposible grabar, porque se ha metido un virus en el sistema y no hay manera de grabar. No me acordaba de eso. ¿No te acordabas? Pues ese fue el segundo. A mí no se me olvidó. ¿Cómo se me va a olvidar? Estuvimos allí por lo menos toda la tarde, hasta las 9 de la noche. Grabábamos y salía la voz entrecortada. Volvíamos a grabar y ya no se escuchaba nada. Él decía que se escuchaba sucio, no, nosotros no escuchábamos nada. Fue imposible de grabar el audio. Nos volvimos otra vez sin grabar el audio. Yo ya decía, aquí este niño nos quiere decir algo. Se está convirtiendo en fantasma. Era el personaje más joven que volvió. Y yo decía, es rebelde y algo nos quiere decir. A la tercera fue la vencida, pero claro, para que nos diera cita, yo ya le decía a Paco, yo lo grabo en el móvil y tú lo haces como sea, porque la exposición se echaba encima y no estaba mi audio. A la tercera por fin se pudo grabar. Pero ahí no empezó los misterios. Precisamente, no sé si se recordará David, aquel 22 de noviembre, en la Universidad de Sevilla, cuando estaban los paneles de nuestras biografías, cuando yo llego me dice, estamos teniendo problemas con tu panel. ¿Y qué le pasa al panel? Que se cae. Juro por Dios que esto es verdad, que no es una broma que estoy haciendo ya. Es verdad. Se caía. No había manera que se mantuviera en pie. Tuvieron que amarrarlo, buscar una cuerda, amarrarlo, y dijo, vamos a tenerlo que devolver para que le pongan doble peso para que no se caiga. Porque estaba hecho igual que todos y el mío se caía. O sea, pues de eso me acuerdo, Paco. Exactamente. Bueno, aquí hay mucho. Sí. El otro día, cuando cogí el libro por primera vez, hice así. ¿Por dónde se abrió? Por Juan de Zubileta. O sea, que sigue conmigo. Y yo siempre decía, nos quiere decir algo. ¿Quién sabe? A lo mejor lo que nos quería decir que nos venía una pandemia de por medio. Porque otra cosa. Pues eso me acuerdo, Paco. Muy bien, una buena sensación. Bueno, pues seguramente cuando te apareció ahí es porque para que tuviera que no se había perdido, que estaba por aquí todavía. Estaba ahí. A mí lo que más me gustó de todo lo que hicimos fue cómo fuimos capaces de transformar la Casa de la Cultura. Porque cuando entrábamos allí la habíamos convertido en otro mundo. Llegaba a la sala con aquellos murales, aquellos documentos antiguos de que la Loli sabe bastante. Íbamos repasando la sala con todos los útiles de los marineros, el barco que pusimos tan bonito. Incluso al lado del barco me llamaba mucho la atención la brújula que había, que parecía una lavadora grande, una brújula. Ahora tenemos la brújula en los móviles chiquititas, pero aquella era así de grande. Luego estaba también la otra sala donde se proyectaban, el salón de actos, y la zona donde estaba Fernando de Magallanes explicando las aventuras que pensaba montar, yendo a las islas de la especería, siempre navegando hacia el oeste. Todas esas cosas de esos personajes, y luego la sala oscura, la sala del océano, que ahí me paro un poquito más porque ahí estaba yo. Impresionante, con mi traje de Antonio Pigafetta, con mi pluma estilográfica,
antigua, y viendo cómo los niños, los alumnos que entraban se quedaban impresionados, nos miraban mirando la pantalla aquella de Hermá, ruido de Hermá, y viendo, y algunos pequeños se acercaban y decían, ¿tú eres Antonio Pigafetta? Y decía, sí, claro. Si es que la señorita o el maestro me estaba hablando de Antonio Pigafetta y ahora lo estamos viendo aquí. Digo, pues mira quién me tiene, para que tú veas que sí es verdad que está... Toda esa parte fue lo que a mí más me gustó y sobre todo el trabajo que realizamos todos los compañeros y todos los grupos que se presentaron. Así que hasta ahí va lo mío. Bueno, pues yo al igual que Antonio recuerdo de forma muy especial el trabajo tan grande que supuso el montaje de la exposición, que ocupaba prácticamente toda la planta baja de la Casa de la Cultura. Esto no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo. Ahí, aparte de la dirección de Paco y David, pues colaboramos en el montaje, además de los grupos que hacíamos los seminarios, que estábamos implicados, pues prácticamente colaboró todos los alumnos de formación continua. También destacar también el trabajo en equipo en lo relativo a mi grupo de trabajo, que se dedicó a la búsqueda de documentos. Al principio, cuando Paco nos vino con esta idea, pues nosotros la cogimos con un poco de incertidumbre, de inseguridad. Teníamos dudas de si seríamos capaces de hacer un trabajo de esa magnitud. Lo veíamos como un trabajo para estudiantes jóvenes que están en la universidad estudiando una carrera, pero no para nosotros. Pero, en fin, como la mejor forma de vencer el miedo es enfrentándose a él, pues pronto nos pusimos manos a la obra y empezamos a investigar. Al principio, pues, sin tener ni idea, lo típico, buscas en Google, pues, primera vuelta al mundo, Magallanes Elcano, pero bueno, ahí nos aparecía infinidad de información, pero cosas que no nos servían de mucho, artículos de periódicos, de revistas, información sobre exposiciones, total, no íbamos bien encaminados. Poco después, Paco ya nos guió por otro camino y una de las compañeras, Mercedes, se puso en contacto a través de correo electrónico con la Fundación Elcano, la que ha mencionado David, con la Fundación Elcano de Guetaria, en el País Vasco. Pero ahí tampoco nos pudieron aportar gran cosa. Por otro lado, yo también me puse en contacto telefónicamente con la Fundación Nao Victoria, aquí en Sevilla, y aunque no nos pudieron aportar cosas que nos sirvieran, sí nos guiaron ya por el buen camino. Nos dijeron que prácticamente todos los documentos sobre la primera vuelta al mundo estaban en el archivo de India. Pues a partir de ahí pues ya empezamos a buscar por ese camino. Tengo que decir que tuvimos muchas reuniones en el grupo para poner en común lo que íbamos encontrando, para aportar como otras ideas. Y también trabajamos muchísimo, pero también sacamos unos momentos muy para el ocio, para una buena conversación, para tomar el cafelito, o sea, lo pasamos también bien. Esa socialización, que es un factor que también se da en el aula de la experiencia y que es tan importante para muchas personas. También pudimos contar con la ayuda de una persona más joven, cuando ya teníamos buscado los documentos, que, bueno, ya más adelante, si hay tiempo, diré cómo llegamos a ello y tampoco os hablo mucho de ello porque lo podéis encontrar todo en el libro y ahí lo tenéis para poderlo ver, ¿no? Contamos esta interacción intergeneracional porque, claro,
estaba Gaby o Mercedes, que sabían un poquito de informática, más que los demás del grupo, pero una persona joven pues está más puesta, nos ayudó mucho en hacer la ficha de los documentos, porque llevaban una ficha donde había que poner la fecha, el autor y qué tipo de documento era. Pues todo eso y el saber enviarlo, hacer el formato para enviarlos a Paco, que ya los terminaría, para darle luego ya la forma que iba a llevar en la exposición, pues en eso tuvimos también ayuda. Ahora eso es lo que puedo contar, ya le dejo la palabra pues a Paco. Aprovecho porque como estáis viendo... Un momentito, Paco, perdona. Es que se me ha olvidado haciendo el recorrido por la sala, por la Casa de la Cultura, se me ha olvidado contar lo del tenderete tan precioso que nos hizo nuestro añorado Ricardo Cruzado, que en paz descanse. Ayudado por Antonio Fernández y Antonio Cano, no sé si había alguno más y se me olvida, que me perdone. Se me ha olvidado y era muy importante recordarlo porque nuestro patriarca fue de lo mejorcito que hubo en la Expo, el tenderete que nos montó para las especias. Una tienda de especias que ¿Vale? la exposición. No, aprovechaba que ahora que ha comentado Loli lo de la búsqueda de documentos, el hallazgo que ellas hicieron a través del contacto con el Archivo General de India, lo redondeamos con el hecho de que en aquel momento trabajaba allí en el Archivo General de India Braulio Vázquez. Con lo cual tuvimos abierto, él no me lo permitiría si estuviera aquí, pero conté con todo el fondo documental del Archivo de India. Acceso completo a lo que quisiéramos buscar. Evidente que lo que nosotros pretendíamos en el proyecto y en la exposición era unos ejemplos, que es los que vienen aquí publicados y los que estuvieron expuestos en el momento de la exposición, pero tuvimos a favor, en este caso, la disponibilidad de tener acceso bastante fluido a la documentación, con lo cual pues el trabajo de las compañeras se vio perfectamente compensado con la ayuda de Braulio. Y no olvidemos la ayuda del Santito. Que se pueden despistar algunos flecos, pero el Museo de Juan Begine nos surtió de un montón de material que, si algún especialista miraba la exposición, pues veía que no era de la época, ni era de la Vuelta al Mundo, pero sirvió para redecorar y dar sentido a esas salas que en la Casa de la Cultura pues manifestaban el momento de la Vuelta al Mundo, ¿no? Pero bueno, hemos venido a hablar del libro, ¿eh? Hemos venido a hablar del libro, así que toca hablar del libro. Y ahora os toca escucharme a mí. Porque claro, tocaría preguntarme, ¿y yo qué sentí? Tengo que decirlo, la verdad que cuando en aquellos momentos de vorágine y de estrés, por mi cabeza pasaba, estamos locos, directamente. Pero eso era un momentito, porque verdaderamente lo que sentía era una sensación de estar como abducido, ¿no? Yo creo que tiene que ser un sentimiento de cuando la nave espacial extraterrestre te lleva, ¿no? Porque te mete en un mundo paralelo, te mete en una situación en la que no es que no lo controles, sino simplemente que vive otra dimensión, vive otra manera de enfocar las cosas. Y en este caso pues nos vimos un poco me sentí en ese sentido, porque realmente lo que me queda de aquel momento era la calidez y la valía de las personas alocadas en aquel sentido, curiosas siempre, ¿no? Deseosas de colaborar, de participar, de estar dispuestos a un momento determinado, pues echar manos y más manos sobre lo que se estaba haciendo, ¿no? Y creo que es una sensación que no creo que me la quite nunca pensando en el proyecto de la Vuelta al Mundo con la experiencia, porque lo que es cierto es que aquello pues fue un antes y un después. Por cierto, al público en general y a los alumnos del aula de la experiencia, si alguna vez por el pasillo, como dice David, encontráis a Paco Toledo y decís, pues se me acaba de ocurrir, pues si me escucháis decir eso, marcad una distancia de seguridad. Por lo que pueda ocurrir a partir de ese momento. A lo mejor quedamos tan contentos que salimos corriendo en busca tuya para empezar de nuevo. Entonces me callo. Pues bien, la idea es que estamos aquí ahora y estamos presentando posiblemente el resultado final, el producto final de aquel momento en el que vivimos. Yo creo que experiencia bastante buena, ¿no? Y presentamos en el libro
en esta Feria de la Cultura, que es la Feria del Libro de los Palacios. Agradecimiento al Ayuntamiento por organizar este momento en el que el libro toma protagonismo y la cultura se pone en primera persona. No es lo más habitual en el mundo en el que vivimos. Y sobre esto tengo que deciros dos cositas. Tenía tres, pero me quedo con dos nada más. La primera es esto. La primera es la portada y el cartelín de publicidad de la Feria del Libro. En cuanto que la vi, digo, buen ejemplo de mujer lectora y además mayor. Creo que queda todo dicho. Y he agradecido a Miriam de la editorial Pangea el acierto del diseño del libro, y lo digo públicamente aquí, me parece que es uno de los carteles que más explican claramente el sentido de lo que significa una feria en la que se pone en valor el libro para leer. Hombre, en el mundo del aula de la experiencia el perfil es femenino. Eso es así. Luego creo, no sé si quien ha diseñado esto ha pensado en el alumnado del aula de la experiencia, pero creo que lo ha pintado perfectamente de lo que significa dar valor a lo que es el libro a la hora de la lectura. Esa era la primera. Y luego la segunda fue una experiencia personal que yo la cuento también, y es que la Feria del Libro ha empezado hoy, pero para mí empezó el lunes. Yo he pensado desde hace tiempo que era una semana. No sé por qué era una semana, porque es semana de Feria del Libro, no semana del libro, ¿no? Sin embargo, me ocurrió el lunes una cosa en la que me confirmé que a partir del lunes empezaba la Feria del Libro. Y os cuento, yo llevo entre manos ahora otra historia, que es un taller de historia creativa en la asociación de alumnos, en la sede del Centro Cívico Marchenilla. Y cuando estaba empezando y allí un poco trapicheando con el proyector y demás, me viene la presidenta Caridad y me dice, pues tenemos que terminar hoy justito porque después tenemos una presentación de libros. Digo, y yo ya sabía que la feria empezaba a las 7 y digo, pero la presentación de libros, decía aquí que vamos a presentar un libro y no me dije más nada. Digo, bueno, pues vale, me pongo así a preparar aquello y demás, y cuando fui terminando y demás, empieza a entrar gente, aquello se llena de torrijas y aparece un señor trajeado que iba a presentar el libro 11 Nefertaris por el Nilo. Me quedé sentado, no me moví de allí porque creo que mereció la pena la sensación que en ese momento ofrecía de manera espontánea, fresca, creativa, ponerle todos los calificativos que queráis de lo que significa el peso y el valor de unas experiencias trasladadas a un libro que, por cierto, me lo he traído. Es este. 11 Nefertaris por el Nilo. Os lo sugiero, ¿eh? Estoy leyéndolo y disfruto a cada capítulo y en cada momento. Y agradezco a las que en este caso me invitaron a quedarme a escuchar a Antonio Calvo a la presentación del libro allí en la sede de la asociación, porque fue una experiencia casi milagrosa. En fin. Vamos a hablar del libro y sobre todo vamos a buscar el final porque nos colamos en la hora siguiente, ¿no? Volvemos a hablar de lo que podemos encontrar, lo que podéis encontrar cuando os pongáis a hojear el libro, para que en principio pues tengáis una idea de por dónde, de qué información puede haber ahí. Y para eso nada mejor que los protagonistas que tengo aquí a mi lado y que están dispuestos a contaros directamente lo que os cuento. Ya os he dicho que aquí van dos seminarios, dos capítulos, uno dedicado a documentación extraída de fondos archivísticos del Archivo General de India, con sus explicaciones correspondientes, y luego también está el capítulo de la memoria de las personas, que se centra básicamente en biografía de personajes. Eso sería lo que os podéis encontrar al hojear el libro. Pero yo quiero que los protagonistas cuenten verdaderamente qué es lo que hay ahí y qué es lo que se puede encontrar ahí como ejemplo y con algo que pueda servirnos, porque de lo que se trata es de ver que esto que está en el libro son sus logros. Es lo que ellos, en el momento en el que estaban trabajando, investigando y rastreando y buscando información, pues encontraron, y ahora pues queda
plasmados ahí de una manera coordinada para que tengamos un poco la visión de conjunto. Así que, Loli, si en este caso sería explicarle a quien posible lector qué podría encontrarse como ejemplo ahí en ese capítulo de Diario a Bordo. Muchos documentos de todo tipo. Yo sí les quería decir que nos costó bastante trabajo dar con la clave para poder entrar al archivo de Indias a los documentos digitalizados. Una vez que ya lo conseguimos y fuimos obteniendo resultados, pues se fueron sucediendo también una serie de sensaciones como mucha ilusión y satisfacción personal al ver que íbamos consiguiendo algo que al principio creíamos que iba a ser muy difícil. Y por mi parte personalmente también pues diría casi emoción cuando yo vi delante en un teléfono, que lo busqué tan pequeñito, esos documentos que se habían hecho hacía 500 años, pues la verdad que sentí como emoción. Y bueno, disfrutamos muchísimo del aprendizaje que nos aportó este trabajo. También de los compañeros, lo que aprendimos de los compañeros de los otros seminarios, porque aunque tuviéramos noción, claro, de la primera vuelta al mundo, pero aprendimos muchísimo sobre todos los pormenores de este evento. También lo que podemos encontrar es lo detallado que está todo en estos documentos, porque a través de estos documentos todo lo que ocurrió en el viaje queda reflejado y detallado de forma minuciosa, pero no solo lo que ocurrió en el viaje, desde antes del viaje, porque ya hay documentos que detallan toda la relación de personas que iba en la tripulación, todo el cargamento, hay documentos que hablan de los tripulantes fallecidos y en qué circunstancias y en qué fecha. Entonces todos esos documentos lo podemos encontrar ahí y todos están, como digo, con mucho detalle. Por poneros un ejemplo, os leo una pregunta que se hace en uno de esos documentos, es el documento número 9 y se trata de la pregunta número 11. Este documento se trata de una declaración que hace Elcano después de volver del viaje ante el alcalde de la Casa y Corte, que estaba en Valladolid, y tienen que hacer unas declaraciones y en la pregunta número 11 le preguntan a Elcano qué cantidad, bueno, iba Elcano y otros 2 tripulantes más, qué cantidad de clavos sacaron en el Cabo Verde y si tomaron en otra parte tierra a donde dejasen algún clavo, o en Sanlúcar o subiendo la ribera de Sevilla, si descargaron algo de noche de secreto. O sea, que había sospecha de que faltaba algo de carga de clavos en la nave que volvió. Y ahí, pues, bueno, son muchas preguntas y esta es una de ellas. Pues todos los documentos pues traen detalles minuciosos y de todo lo que fue el viaje. Y es un ejemplo que os puedo poner. Ya los demás, pues lo veréis. Ya lo van a leer. Lo van a leer. Con ilusión. Gracias, Loli. Y bueno, ya que estamos en el capítulo de la memoria de las personas, fue el grupo muy numeroso, eso sí es verdad. Sí. Fue muy numeroso porque no solo era la biografía de los 18 supervivientes, sino también estaban los 12 prisioneros de Cabo Verde, que cuando llegaron allí lo aprisionaron y estaban allí, se quedaron allí. De ellos también está la biografía de Magallanes, porque aunque murió en la batalla de Mactán, no podía faltar la biografía de Magallanes, era imposible. Carlos I, que era el rey que apoyó el viaje, después también se agregó Lapu-Lapu, que hizo de la suya, en fin, se tuvo que agregar más y buscar más compañeros para que hiciera esas biografías que no podían faltar. Y nosotros, la manera de trabajar que tuvimos, cada uno escogimos libremente el personaje que queríamos. Yo tenía claro que quería que fuese vasco, no sé por qué, y que no fuera
conocido, fuera un desconocido. Y no sé por qué, yo vi el nombre de Juan de Zubileta y me gustó, y me quedé con mi Juan de Zubileta, que tanto ruido me dio. Entonces, es verdad que algunos compañeros, para encontrar información de los personajes, había muy poca información, porque había que buscar información de dónde venían, de a qué se dedicaban, sus familias, y en algunos personajes había poquísima información. Después también había que contar lo que había ocurrido en la travesía, y eso sí que era difícil. Pero, como los demás seminarios sí tenían mucha información, pues Paco era el que nos daba esa sal y pimienta que necesitaban las biografías, pues del diario de Pigafetta, el derrotero de Francisco Albo, de los documentos de Ginés de Mafra y de Gómez de Espinosa, en fin. De ahí nos iba diciendo, pues esto ocurrió. Y es verdad que hay algunas biografías que cuentan hechos reales porque en esos documentos viene su nombre, igual que ocurrió con Juan de Santander, creo que era Juan. Era Juan, ¿no? Que cuenta que lo cogieron los caníbales y que gracias a sus compañeros lo cogieron a tiempo antes de que lo mataran y se lo zamparan. Eso es real, lo que cuenta esa biografía es real que le ocurrió a ese personaje. Después a los otros, bueno, pues había que echarle mucha imaginación, era muy difícil saber exactamente qué había ocurrido durante toda la travesía a todos los protagonistas que tenemos en el libro. Después también otra de las cosas difíciles de conseguir era lo que ocurrió a la vuelta. A la vuelta era imposible, era muy difícil encontrar información, como no fuese los personajes más importantes, el resto, una vez que llegaron a Barrameda, a España, no se sabía apenas nada. De hecho, mi personaje, cuando yo estuve buscando toda la documentación, pues había un dato que precisamente era de la Cuadra Salcedo, ¿os acordáis quién era de la Cuadra Salcedo? Que había estado investigando y ponía que en 1550 había en un registro civil un zubileta que se había casado. Pero resulta que no se podía dar la certeza. Y desde que empezamos otra vez con esto, digo, voy a buscar otra vez a ver si encuentro algo. Y mira por dónde me encuentro que el año pasado, el 15 de septiembre del 2023, Correo hizo un sello en homenaje a Juan de Zubileta. Que evidentemente me voy a comprar sello, porque es que el sello es la misma fotografía que yo escogí para documentar mi biografía, que es un óleo que se titula El regreso del Cano a Barrameda. Y ahí, en esa pequeña biografía que pone, sí pone la biografía, el principio es prácticamente lo mismo que yo investigué, pero sí pone que murió en Valladolid a los 22 años, o sea que eso lo supe hace 2 días. Se fue con 15, volvió con 18 y con 22 años murió en Valladolid. Eso lo he averiguado hace 3 días, después. Así que eso fue el trabajo de la memoria de las personas y rematamos pues haciendo los audiolibros con todo lo que también supuso para nosotros, porque cuando nos dio aquí Paco, esto no se ha acabado, tenéis que coger las biografías y leerlas y hacer audiolibros. Y escucharte a ti mismo no nos gusta. Suena raro, nunca está perfecto y tú dices, ay Dios mío, es raro. Paco, para que vean lo avanzado que estaban, que estamos hablando de audiolibros. O sea, ellos habían pensado en aquellos compañeros que no pudieran, o que estuvieran en sus casas, o que no pudieran acudir, o que no pudieran leer lo que estaba allí. O sea, que vuelvo a dar otro pequeño detallito, ¿no?, de cómo iban avanzando y cómo eran pioneros en un proyecto que ahí estaba, ¿no? Seguimos. Seguimos. Bueno, también se puede ver cómo se puede avanzar en el conocimiento de la historia indagando en los acontecimientos vividos. Porque en particular las personas, cuando a los actores consumados, como nos ha llamado aquí el profe, se nos da un papel de una persona que es ficticia, que es escrito de una novela de algo, pues en verdad no te interesa para nada. Te estudias el papel, atiendes al director que te está mandando y lo interpretas.
Cuando una persona que es histórica y que realmente ha existido, pues te lías a buscar, te lías a ver quién era, cómo era, qué puedo hacer, en qué me puedo parecer a él. Yo creo que sería difícil que me pareciera a él, porque yo tengo otro rasgo. Y en particular con Antonio Pigafetta, pues me enteré de dónde había nacido, dónde era, qué costumbres tenía, a qué se había dedicado en Italia, qué año llegó a España. A lo visto fue un caballero de la Orden de San Juan, la Orden de Francesco, ¿cómo se llama? Kiriasati. Que podía haber llamado también García, pero me acabamos el ligero. Con el que vino a España en el año 1918. En el 1919, cuando salió la expedición, pues fue uno de los 1518. Ella visto 1900, era un rato. En el 1518 llegó a España. En el 1519 se embarcó con Fernando de Magallanes y luego se hizo el cronista de la expedición, tomando nota de todo lo que había sucedido, siendo uno de los 18 tripulantes que volvieron en la nave Victoria Sevilla a frente de Juan Sebastián Elcano. Todos los artículos que trajo escritos se publicaron en España en el año 1525. Luego él ya al final volvió a su tierra, a Vicenza, donde nació, donde murió en 1531. Quiero hacer referencia también que en la otra parte, ahí me ascendieron, ahí en vez de ser cronista me ascendieron a capitán y en el teatro hice de Juan Sebastián Elcano, en el regreso, en la obra de regreso que hicimos. Así que siempre lo que más me gustó es el empeño y el esfuerzo que pusimos todos los alumnos en la Casa de la Cultura, luego el grupo de teatro en el teatro, para que todo saliera bien, hasta llegar al día de hoy. Que espero que les haya gustado a ustedes mucho, que por lo menos lo hemos intentado. Sí, gracias. Vamos a ir concluyendo que tenemos que dar el cambio a Manuel. Lo dicho, únicamente quede como final el hecho de que os vaya a tener con vosotros el libro, le echáis un vistazo. No es un libro para leer de principio a fin, se puede ir saltando de página en página, no hay un hilo conductor, simplemente es la experiencia acumulada y vividas de un trabajo de investigación que ahora sí termina el proyecto con este libro, así que abierto a otro. A otro. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, para finalizar, sí es cierto que hay también unas agradecimientos, o sea, aunque Paco lo ha mencionado, pero quiero yo terminar diciéndolo, ¿vale? Hemos hablado de los plazos, de los nervios de que teníamos que hacer. Hay una foto que se ha proyectado donde están los alumnos en el archivo de India, que gracias a Braulio pudieron avanzar muchísimo. Pero claro, también había otros problemas, que ahí en el archivo de India le hablaron de la exposición que iban a hacer allí. Y esa idea, bueno, la teníamos que traer para acá, porque ellos no podían quedarse en lo que habían hecho, teníamos que hacer un poquito más. Y fue cuando se hizo aquel logro de la Casa de la Cultura de llevar la exposición ahí. Y ahí, como bien Paco ha mencionado anteriormente, pero quiero dejarlo claro, todos los alumnos ayudaron con enseres, con mano de obra barata. Por supuesto, a Juan del Museo del Santito, increíble. Pero no se nos puede olvidar tampoco a nuestro profesor Francisco Curro Mato, que estuvo con nosotros ahí en pleno rendimiento y fue la persona que nos puso en contacto con el museo, que se trajo aquella mesa magnífica que nos costaba moverla una eternidad. Al delegado de Educación, Florian, muchas gracias. Sin él este libro no hubiera podido salir, porque como bien ha dicho Paco, se había quedado ahí atrás y no podríamos ver finalizado el proyecto, y la verdad que era una pena, porque cuando lo leáis y veáis, pues veréis el porqué. Y nada, decir que como bien Paco ha dicho anteriormente, que la pandemia nos cortó en la final, se quedaron muchas conferencias por dar que no se pudieron llevar a cabo. Pero es cierto, Paco, que yo casi que agradecí aquello, ¿eh? Lo tengo que decir. Aunque pasé miedo, ¿eh? Os digo que cuando durante la pandemia me tuve que ir a la Casa de la Cultura, empecé a desmontar todo lo que se había montado allí, yo solito.
en aquel silencio, con el fantasma de aquí de la señora, más alguno que dice que hay por allí. La verdad que pasé miedo, casi me caigo de la escalera, había un poco de todo. Pero digo porque ya desde San Lucas de Barrameda nos habían pedido la exposición para llevarla a cabo, desde otras universidades igualmente, y yo decía, Dios mío, pero si yo estoy destrozado, yo quiero terminar ya esto como sea, esto no puede alargarse más. En definitiva, que nos tenemos que quedar que ha sido un proyecto magnífico, donde habéis visto cómo los alumnos no solo aprendieron en aquella época, sino que siguen aprendiendo, que siguen investigando y que da para mucho. Y sin más, nos vamos, ¿no? Nos vamos hasta el siguiente. Así que va a ser complicado de hoy de firmar libros, ¿no? Porque podríamos tener aquí que algunos que ustedes queráis, pues bueno, está aquí Paco, están algunos de los alumnos que estuvieron, por si os apetece. Pero sobre todo, aprovecho ya y los invitamos, ¿no?, que se queden aquí con nuestro amigo Manuel Sargado, con el profesor de Psicología del Aula, que lo tenemos ahora. Así que nada, muchísimas gracias por asistir y un fuerte aplauso.